Sí, bueno, quisiera agregar, digamos, una cuestión más, digamos, retomando lo que decía Fernando recién. Digo, bueno, digamos, ahí la cuestión del monopolio estatal nacional y central, de modo que ese monopolio estatal tiene mucho que ver con el control que hace el Estado Nacional del ejercicio de la profesión liberal. Pero lo que busca el Estado Nacional es controlar básicamente la reproducción de un conjunto de profesiones. Y me parece que ahí sería interesante también establecer una comparación, porque digo, yo pensando en el caso latinoamericano, el caso uruguayo es muy similar al argentino, el caso brasileño es un caso muy distinto, ¿no? Porque también lo que uno encuentra es, digamos, una iniciativa de la sociedad muy fuerte en la creación de las universidades, puede que en Brasil uno tiene universidades federales, ¿no? Que serían nacionales, pero tiene también un sistema muy rico de universidades estaduales desde muy temprano y una participación muy activa del sector privado también en la creación de universidades desde muy temprano. Justamente iba a preguntarles en ese sentido, si desde el punto de vista histórico se puede hablar de una universidad latinoamericana o desde temprano ya hay diferencias entre los países. Bueno, yo creo que el caso probablemente más distinto es el caso de Brasil, aunque digamos la Argentina, creo que es una de las tradiciones de la Argentina, es la fuerza del sector estatal en el sistema universitario, que se ve todavía hoy en la proporción de estudiantes que ocupan la matrícula. Digamos, creo que es una peculiaridad de la Argentina, el peso básicamente del Estado Nacional en digamos, en el control. Yo tengo entendido que hoy a nivel provincial creo que hay una sola universidad, que creo que es la de Entre Ríos, es decir, me corrige, pero me parece que es la única universidad provincial. El resto de las universidades estatales, bueno, San Luis también, el resto dependen, digamos, tienen dependencia directa del Estado Nacional. Bien. No sé si esto agrega, pero las universidades americanas no dan títulos habilitadores. Es decir, lo preparan a uno para ser médico o lo preparan a uno para ser abogado. Después tiene que ir al bar de abogados, al del Estado o al de médicos. La universidad prepara para... O sea, el título no lo da la universidad, pero no vale. Para uno ejercer de médico o ejercer de abogado o de ingeniero o lo que fuera... Los historiadores no tenemos bar porque la verdad es que no hay tanto interés. Tienen que presentarse al Estado y ojo, y a veces es muy difícil. En Nueva York es muy difícil, hay gente que se muda a Vermont para sacar su licencia de abogado. Mientras que esto que decía Pablo es fundamental. En la Argentina las universidades dan títulos habilitantes. No sé si en toda la América Latina ocurre esto con lo que preguntaba Raquel. No sé. ¿Sí? En general sí. La tradición hispana. La tradición hispana. La palabra licenciado es otorgar la licencia. Claro. Bien. Sale de ahí. Sí, hubo proyectos en la Argentina, de todas maneras, a finales del siglo XIX, para separar lo que era formación académica de lo que era específicamente la habilitación profesional, siguiendo las características del modelo alemán, que también, digamos, lo que da la universidad ahí es fundamentalmente la formación académica y después uno tiene que seguir en otra institución durante un tiempo para obtener el título profesional. Pero bueno, en realidad esas iniciativas no prosperaron, ¿no? Y yo creo que no prosperaron en gran medida por la presión de la sociedad. Lo que la sociedad quería básicamente de la universidad era un título profesional. No era tanto un problema de las élites que controlaban el sistema, sino un problema de la demanda social. ¿Cómo se fue dando esta discusión o esta sospecho que apertura de la demanda social en términos de para quién es la universidad? Que es algo que Lucas también refleja en el libro. En un comienzo hablábamos de las élites y de formar para profesiones liberales. ¿Cómo se va dando la discusión hasta llegar a la universidad es masiva? Sí, algunas cosas marcaba Fernando recién. Probablemente el sistema universitario americano es el primer sistema universitario de masas, ¿no? A nivel mundial. Supongo, en la Argentina, digamos, esencialmente la gran, y siguiendo una tendencia que por otra parte es una tendencia mundial, la universidad fue básicamente una universidad de élite hasta el 45, ¿no? Es decir, hasta la segunda posguerra. La masificación de la universidad, el ritmo acelerado de masificación coincide, básicamente con el ascenso del peronismo al poder, pero yo diría es esencialmente un proceso que uno puede, digamos, registrar en otros lugares del mundo. Pero para dar un ejemplo, en la época de la reforma universitaria había 8.000 estudiantes universitarios en las tres universidades nacionales, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, en una población que era de aproximadamente 8 millones de habitantes, ¿no? Para esa época, digamos. Lo que muestra de alguna manera el carácter de élite que tenía la institución.
no eran de todas maneras universidades absolutamente cerradas, ¿no? Si no eran instituciones en las cuales una persona que no tuviera recursos no podía entrar, pero en líneas generales, uno lo piensa en función de la magnitud de la población, eran instituciones claramente de élite. Eso se revirtió recién como parte de un proceso mundial y como parte de una transformación, digamos, en condiciones generales, digamos, a partir de la segunda posguerra. Coincido con Pablo, justamente me parece que digamos, dentro de la seguidilla de hitos en la historia de la educación superior universitaria, la ley Avellaneda del 85, como ya mencioné, es crucial en cuanto a darles, aparte, no sé si querés preguntar sobre el tema de la autonomía en las universidades, que va a ser algo importante en la historia argentina, después con la reforma universitaria, y el peronismo va a tener, por un lado, digamos, la gratuidad de la enseñanza, va a garantizar la entrada de mucha gente, pero no necesariamente que la gratuidad de la enseñanza abre la educación, porque si alguien tiene que, este es un argumento viejo, si alguien tiene que trabajar para poder mantenerse, no está en condiciones de ir a una universidad gratis, porque no tiene tiempo. Entonces los ingleses han tenido mucha discusión sobre esto, porque los ingleses estatizaron su sistema de enseñanza cuando llegó el laborismo al poder en el 45, y dieron inclusive muchas becas del gobierno para estudiar en Oxford y en Cambridge, o Oxbridge, como dicen ellos, con la idea de que todos pudieran vivir en una universidad gratis. Esto generó muchos digamos, éxitos, pero también ha sido estudiado por los ingleses, que esto ha significado una transferencia de ingresos de los sectores de más bajos ingresos a los de ingresos medios y altos, porque los de ingresos medios y altos han mandado a los chicos gratis, mientras los del sector más bajo no podían mandar a ningún chico a la universidad, porque estaban tan bajos que tenía que trabajar de minero, de carbonero, con lo que en realidad la gratuidad es importante, pero no necesariamente implica que va a llegar la clase obrera a la universidad. Creo que la carrera probablemente dentro de las universidades estatales, en la UBA la carrera de más bajo nivel social probablemente es la de ciencias económicas, me parece, porque el contador público es como una carrera que ofrece cierta seguridad y es corta y la gente puede trabajar mientras la estudia. Pero Perón también salió con el proyecto de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? que es la idea de que llegue para todos. ¿Cómo dirían que se fue comportando la Universidad Argentina en términos de las transformaciones sociales que fue viviendo el país? Quiero decir, ¿promovió cambios, resistió cambios, acompañó, anticipó? La verdad que me resulta un poco difícil, ¿no?, responder ese tipo de cuestiones. Y en las que, digamos, debo responder este tipo de preguntas, a veces las respondo más como universitario que como estudioso de la historia de las universidades. Yo diría, en algunas épocas sí los promovió en algunos aspectos, probablemente no en otros. Digo, me estaba pensando recién en la cuestión vinculada con el peronismo, ¿no? Es decir, la universidad en ese sentido se amplió, un proceso de, digamos, ampliación de las oportunidades de acceso a la universidad. Pero es una universidad, yo creo, con algunos problemas en lo que tiene que ver con su aporte al desarrollo científico, tecnológico, digamos, una universidad conformada desde arriba. Y yo en líneas generales, la impresión que tengo, pero bueno, sería para discutir varias reuniones, es que las instituciones universitarias son instituciones bastante conservadoras, ¿no? Es decir, tienen una inercia en su funcionamiento y tienen estructuras que creo que son considerablemente conservadoras. Entonces me parece que, bueno, digamos, uno tendría que diferenciar épocas, tendría que diferenciar periodos y, digamos, hacer un análisis, digamos, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que resulta un poco complicada, ¿no?, responder.